Abajo, pero queremos saludar de inmediato a esta interesante lista de profesionales que nos acompañan el día de hoy. Quiero saludar a el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar junto a nosotros. El doctor también Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Y como no, también nos acompaña el doctor Juan Carlos Molina, geriatra, amigo de la casa. Muchas preguntas. Comenzamos una que tiene formulada. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Doctor Carlos Pérez, ayer me llamó la atención en Perú, señalando el ministro de Salud, tenemos un 40% de la variante brasilera entre la tasa de infección que nos aqueja, que nos golpea, señalaba. Nosotros sabemos cuál es el porcentaje de esta variante brasilera, bastante preocupante. Y dicen que son 16 casos. Sí, lo que pasa es que me gustaría saber, ¿verdad? Si es, no entiendo por qué en Perú tanto más que en Chile. Entiendo la proximidad con Brasil, pero quisiera justamente recoger sus palabras como infectólogo. Buenos días, saludo a Tonka, Amaro, hola, Sergio. Bueno, antes de eso, yo creo que es importante que las personas comprendan que lo normal es que los virus van evolucionando y van apareciendo variantes. Eso ocurre para diferentes tipos de infecciones y esta no es la excepción. Y lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que algunas variantes, que se le ha denominado variantes de preocupación, que generan preocupación, porque pueden ser más transmisibles, ¿no es cierto?, han ido surgiendo. Surgieron la variante en el Reino Unido, ¿no es cierto?, surgieron algunas variantes en Estados Unidos, en África, y esta variante brasileña, que se la ha denominado P1, y que parte en Manaos, ¿no es cierto?, se ha ido extendiendo y ha ido apareciendo en diferentes países de la región. En Chile se está haciendo una vigilancia muy estricta de parte del Instituto de Salud Pública y se han identificado varias decenas de casos, pero definitivamente esto no está lejos de ser una cepa predominante en nuestro país, pero podría llegar a serlo, y por eso se han tomado todas estas medidas estrictas, especialmente de personas viniendo de la región, ¿no es cierto?, de asegurar cuando ingresan estas cuarentenas. Eso es lo que uno quiere saber, evitar... ¿Cuán exhaustivos son finalmente, verdad, este monitoreo? ¿Cuán inmediato finalmente también la respuesta? ¿Cuánto nos demoramos en saberlo? Sí, bueno, recuerden que las personas llegan y tienen que hacer su cuarentena, se toman muestras de PCR y se está haciendo análisis genético de estas variantes, ¿no es cierto? Y las personas mantienen su cuarentena para asegurar que, aunque hubieran adquirido la infección, ¿no es cierto?, se mantengan aislados y no la contagien a otras personas. En Chile se ha documentado que esta variante ha producido en un par de casos, ¿no es cierto?, contagios locales. Pero eso ha quedado hasta ahí, hasta la información que tenemos, como le digo, que entrega el Ministerio y que entregó un reporte reciente. Así que se están haciendo los mayores esfuerzos para evitar que eso se disemine. Quisiera recoger, porque lo veo al doctor Bernucci con ganas de comentar acerca de este tema. ¿Está de acuerdo con lo señalado por el doctor Pérez? No, es que justamente, bueno, saludo al doctor Pérez, profesor mío en la beca, así que... Mira. Le quería preguntar porque si él tenía otra información, porque justamente la información que manejamos nosotros es que lamentablemente esta vigilancia no es tan estricta como debería ser. A eso voy. De hecho, lo que sabemos nosotros es que la vigilancia y secuenciación que se está realizando se hace hasta el momento aleatoriamente, solamente a algunos pasajeros en el aeropuerto, y cuando se encuentra, obviamente se hace la secuenciación luego a los contactos. Pero lo que sabemos nosotros es que se había planteado hace algunas semanas atrás que justamente se le había planteado al Ministerio que se hiciera secuenciación en forma comunitaria a casos índice, como podían ser los casos más graves en pacientes conectados a ventilador mecánico, o como podía ser, por ejemplo, el centro Centinela, tal como se hace en la búsqueda viral comunitaria. Yo no sé si hay otra información, porque lamentablemente lo que sabemos hasta ahora es que justamente no sabemos el impacto comunitario que tenemos, porque justamente no estamos haciendo la secuenciación comunitaria. No sé si quiere contestar el doctor, ¿no? Sí, bueno, yo la información, y seguramente el doctor Bernucci puede tener información adicional. El Ministerio está haciendo identificación y muestra. Efectivamente no puede hacer a todos los test positivos, ¿no es cierto?, pero está haciéndolo en estas muestras que están llegando, pero también se están haciendo iniciativas en varios centros, ¿no es cierto?, en que se están secuenciando estas muestras, y yo creo que pronto vamos a tener más información, pero naturalmente que es importante saber si algunos de los casos, especialmente más graves, están teniendo este comportamiento. Ahora, lo que sí sabemos, que por lo menos de los análisis que se han hecho de estas muestras, ¿no es cierto?, de este grupo de personas que han presentado esta variante, ninguna de ellas
ha tenido un cuadro grave y no han habido fallecimientos hasta el momento en Chile, al menos reportados asociados a esta variante, pero es algo, esto es una información que está en desarrollo. Doctor Pérez y doctor Bernucci, queremos comentar con ustedes un titular que preocupó en la jornada de ayer. Le quiero pedir a dirección si pueden ponerlo en pantalla, justamente desde el Mercurio. Casi la mitad de los muertos por COVID en la segunda ola fallecen sin ser hospitalizados. Y eso nos sorprende. Claro. No somos parte de la comunidad médica, doctor Bernucci. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Mira, la verdad es que esta información cuesta un poco desmenuzarla, principalmente porque nos faltan todavía otro elemento para poder, pero hay ciertas hipótesis. La primera hipótesis, hay que recordar que siempre, no siempre, pero la mayoría de la mortalidad se agrupa en personas de mayor edad, y en general las personas de mayor edad hay un grupo específico donde son personas muy mayores, personas que tienen patología asociada, y que en muchos de esos pacientes conectarlo ventilador mecánico o hacer actividad clínica puede ser un manejo desproporcionado, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, el COVID puede ser el evento final de su vida y por lo tanto, en general, esos pacientes no se hospitalizan. Ahora, también hay un grupo de personas que consultan muy tardíamente y en ese sentido... Los más jóvenes, ¿no? No necesariamente, no necesariamente, pero hay personas que consultan muy tardíamente y ya un tratamiento invasivo resulta también desproporcionado para esas personas y en las cuales no se... Tenemos un dato que todavía no logramos desmenuzar, es que se habló hace algunos días atrás, ¿no es cierto?, que había bajado el número de pacientes hospitalizados en unidades de pacientes críticos mayores de 70 años y que había subido porcentualmente el menor de 60 años. Ahora, no sabemos si ese dato, no sabemos, esperamos dilucidarlo con el transcurso de la semana, si es porque hay un efecto de la vacuna o porque justamente los mayores de 70 años estamos prefiriendo hospitalizar a los menores de 60 años por sobre los mayores de 70 años. Hay una duda todavía que justamente con el transcurso de los días y con el transcurso de la semana probablemente vamos a ir dilucidando si es porque estamos prefiriendo conectar a ventilador mecánico a los menores de 60 años o porque efectivamente hay un efecto de la vacuna y hay menor demanda por conexión a mayores de 70 años. Eso, sí, habría que en el hecho de, siempre pensamos en el drama de la última cama o en el drama médico de tener que elegir a quién tienes que entubar y a quién no. ¿Podría incluso ser esa una variante, doctor Pérez? A mí no me parece que eso es lo que esté ocurriendo, por lo menos en la impresión que tengo del centro donde trabajo y donde tengo contacto con colegas, ¿no es cierto? Todavía existe disponibilidad de esas camas y se están utilizando los mismos criterios que en el pasado. Tal como decía el doctor Bernucci, hay personas mayores que tienen polipatología, ¿no es cierto? Y que ellos mismos, sus familias, ¿no es cierto?, han previamente establecido que no desean tratamientos más invasivos y se toman esas decisiones, pero en muchos otros casos tienen las mismas opciones, ¿no es cierto?, y las mismas posibilidades que personas más jóvenes. Yo tengo la sensación personalmente que los pacientes mayores están teniendo cuadros menos graves, están llegando menos al hospital por producto de la vacuna, y me ha tocado incluso pacientes míos, ¿no es cierto?, personas mayores con varias patologías y que en otras circunstancias habrían tenido cuadros graves, que ya han recibido sus 2 dosis y que han tenido cuadros, se han infectado, pero con cuadros más leves. Así que ojalá que estemos viendo ya el impacto de la vacuna en los adultos, digamos, mayores, especialmente los mayores de 70 años. Esa es mi sensación. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Molina, recogiendo la comunicación que entregan varias sociedades médicas. Hoy día, Tonka, al iniciar el programa, leía este documento, lo firma la Sociedad de Anestesiología de Chile, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Medicina Urgencia, llamando a todos los doctores en el país a unirse a esta batalla, tema que me sorprendió bastante. Yo pensé que ya todos los doctores estaban comprometidos con esta lucha. ¿Por qué todas estas sociedades, doctor Molina, hacen una vez más hincapié en la necesidad urgente de incorporar nuevos profesionales a esta batalla contra el COVID? Porque no somos doctores, somos seres humanos que estamos cansados, agotados, y en cierta manera tenemos que volver al momento épico de la primera ola, en donde pusimos todo, pero en poner todo, en este momento hay alrededor de un 30% de nuestra gente que está con licencia, que aún no podemos... un 14% de las camas no se pueden habilitar en este sistema coordinado,
y donde la capacitación y la curva de aprendizaje para manejar en pacientes de UTI y en otros lados requiere un tiempo. Por esto es muy importante volver a la esencia, volver al heroísmo, a la vocación, para que en este llamado, en el fondo nos llaman el jamón con huevo. El chancho está involucrado, la gallina está comprometida. El chancho da la vida, la gallina da un pujo. Es el momento de volver a la vida médica, en el sentido que no tenemos que dar, así como decía el padre Hurtado, dar hasta que duela. Ahora los médicos tenemos que seguir dando porque el momento así lo exige. Y justamente, ¿verdad?, siguiendo las palabras del doctor Juan Carlos Molina, se ha llamado a los doctores que están jubilados, se ha llamado también a aquellos que cursan último año de medicina para que puedan asistir. Ahora, lo que también preocupa, doctor Bernucci, es por primera vez hemos llegado a 50.000 casos activos, poco más de ello. ¿Qué significa eso? O sea, significa, yo creo que los casos activos es una forma de medir la circulación viral o cómo se está comportando la pandemia. Pero los casos activos por sí solos siempre tienen que ir acompañados de la positividad, tienen que ir acompañados del R efectivo, principalmente porque en general todos esos datos nos explican cuán activo está el virus, cuán circulante está el virus en nuestra comunidad, en nuestra región y en nuestro país. La verdad es que estamos, si acompañamos el número de 50.000 casos activos, si acompañamos el número de R efectivo, de la positividad que estamos teniendo y lo acompañamos eso con un 95% de ocupación de camas críticas, la verdad es que son números que son críticos, preocupantes y realmente muy complicados. Doctor, una muy breve pregunta. ¿Siente usted, porque estos índices son al final los que determinan qué navegación vamos a tener, es nuestro instrumental, ¿siente usted, doctor Bernucci, que hoy son más fiables estos datos que hace un año? Yo creo que más que fiable, yo creo que los datos están más disponibles. Efectivamente, cualquier persona puede saber estos datos, que fue una de las cosas que nosotros partimos exigiendo. Principalmente porque la persona cuando prende el televisor en la mañana, cuando los ve a usted, por ejemplo, y ustedes comparten estos datos, las personas pueden gestionar su propio riesgo. Veía una entrevista al doctor Carlos Pérez hace un par de días sobre la importancia del autocuidado. Pero el autocuidado tiene que darse en un contexto de gestión del propio riesgo. Si yo sé que hay un 95% de ocupación del hospital de mi área, quizás eso a mí me lleve a tomar una decisión activa de no juntarme con mi familia, de no ir a una fiesta clandestina, de evitar el metro por lo lleno que está. Entonces, efectivamente, aquí las personas, aquí hay una política pública que es general, que tiene que ver con las medidas sanitarias generales, comunitarias, pero también hay una gestión del propio riesgo. La gestión del propio riesgo se toma en base a decisiones con información transparente. Y como colegio siempre hemos creído que eso es algo fundamental que siempre se dio a respetar. Para los doctores, para los tres, estaba viendo a Juan Carlos Said, de máster en salud pública, en sus redes sociales, decretar cuarentena en la región metropolitana era simplemente inevitable, y suma después, creo que como nunca antes estamos ante la posibilidad real de que simplemente no se puedan atender pacientes. El sistema está absolutamente sobrepasado. Cuídense, pero ¿por qué llegamos a esto? Estamos en los primeros rankings de vacunación, pero asimismo destacan internacionalmente la cantidad de contagios que tenemos. Ayer nuevamente más de 7.000. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos en esta situación tan grave, tan delicada? Comenzar con el doctor Pérez. Bueno, yo lo he dicho en otras oportunidades, y aquí podemos tener alguna pequeña diferencia con el doctor Bernucci, digamos, en el sentido de que yo creo finalmente que la responsabilidad ha estado principalmente en las personas, en lo que nos ha ocurrido. Por supuesto, hay responsabilidades de la autoridad, de que la información sea clara, en todas las medidas que se han ido tomando, en el testeo, en la trazabilidad, en el aislamiento, en la disponibilidad de camas, qué sé yo. Pero finalmente somos nosotros, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros, y lo digo muy claramente porque esto ocurre en nuestras familias, nuestros hijos, nuestros familiares, ¿no es cierto?, nuestros compañeros de trabajo, ¿no es cierto?, de entender hace harto tiempo ya que estamos viviendo una situación bastante crítica. Más allá que un día un número sea un poco más alto, un poco más bajo, ¿no es cierto?, la situación es delicada y veníamos viendo que eso se venía encima, ¿no es cierto?
más allá que circulen variantes nuevas, ¿no es cierto?, más transmisibles, sabemos que las medidas de autocuidado, si usamos permanente nuestras mascarillas, si mantenemos la distancia, si no nos reunimos y nos sacamos la mascarilla y consumimos alimentos, etcétera, no vamos a adquirir este virus, ¿no es cierto? Entonces, seguir insistiendo a las personas que hagamos un último esfuerzo. Vamos bien en el programa de vacunación, en un tiempo más vamos a estar mejor. Entonces ahora, ¿no es cierto?, el esfuerzo de cada uno de nosotros. La situación de los médicos y del personal de salud es súper crítica, doctor, en este momento. Nosotros estamos poniendo a nuestros estudiantes también que están ayudando, ¿no es cierto?, pero una situación sumamente crítica. Pero, insisto, la responsabilidad creo que es de toda la población. Sí, pero yo quiero hacerle el contrapunto siguiente. ¿En qué medida es la responsabilidad del paciente y no del médico tratante? Entendiendo que el paciente somos todos en la ciudadanía y el médico tratante es la autoridad. Doctor Bernucci, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, sí, efectivamente acá el doctor Pérez tenemos diferencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que todos somos responsables, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Efectivamente, aquí nadie puede, digamos, atribuirse ni el fracaso ni el beneficio. Hay cosas que eran absolutamente previsibles, sí, de voy hecho. Para allá. Conversamos. Voy para allá. Veces, ¿no? Permisos de vacaciones. Voy para allá. Aquí efectivamente la salud clínica, que es como yo puedo atender a un paciente directamente, ¿no es cierto? Es decirle una recomendación personal: cuídese, ocupe su mascarilla, lávese las manos. Pero los problemas de salud pública se atienden con soluciones de salud pública. Y las soluciones de salud pública se hacen con políticas públicas de salud. Y las políticas públicas de salud van a cuidar la comunidad, la población del país. Y en ese sentido, aquí ha habido decisiones tardías, ha habido decisiones erróneas que han impactado finalmente los resultados. Doctor. Acá ha habido un pilar que se llama comunicación de riesgo. ¿Cuál ha sido la comunicación de riesgo? Latamente conversado entre nosotros, ¿cierto? Sí. Comunicación de riesgo errónea, comunicación de riesgo que ha ido en contra de las políticas. Segundo, testeo, trazabilidad y aislamiento. Aeropuerto abierto. Partimos firmando una declaración, ¿no es cierto? Sí. Una declaración jurada donde decía que yo no estaba contagiado hasta un cierre parcial que estaba hoy día. El comité asesor, octubre del 2020, recomienda cerrar el aeropuerto. Okay. Medida tomada parcialmente el primero. Y tercero, obviamente, con medidas que están llegando tardíamente y que lo vemos. Comunicación, permiso, vacaciones, ¿no es cierto? Casino abierto en fase 2. Entonces, aquí no tenemos tampoco que lavarnos las manos, ni cubrir, ni decir voy a preferir esto. Okay. Acá ha habido decisiones activas, digamos, desde la autoridad, donde lamentablemente han ido a contrapelo de las recomendaciones de la comunidad científica, de la comunidad académica, que ha llorado por soluciones de salud pública. A ver, doctor, quiero hacer hincapié. Yo dije 16 casos hace algunos minutos, pero hay una información que emana de BioBio Chile. Dicen, detectan 64 casos de la variante británica y 45 de la brasilera entre viajeros en Chile. Ayer conversábamos con una dama que no se había vacunado, que ya era adulto mayor, que partía a Sao Paulo a un evento religioso. Argentina acaba de cerrar fronteras de Chile, de Brasil, México. De México, de Inglaterra, que ya la tenían cerrada. Pero debe ser un país que no es democrático, porque es que las palabras ayer fueron también increíbles. Secretario general, ¿no?, de la presidencia, sí, que decía que ningún país democrático podía cerrar fronteras. Doctor Bernucci, ¿estamos llegando tarde a esa medida, el bloqueo total de las fronteras? Porque el tema de las variantes, más allá de que lo relativicemos un poco, pareciese ser uno de los puntos más graves. Incluso la canciller alemana señalaba que estábamos viviendo una nueva pandemia producto de la influencia de la variante británica en Alemania. ¿Qué me dice? O sea, nosotros señalamos siempre como colegio que estamos llegando tarde. Y acá no quiero decirlo como colegio, no quiero decir el colegio tenía razón. El consejo asesor, ¿no es cierto?, que son los expertos que contrata el mismo ministerio para que los asesores sobre el tema, en la última semana de octubre, entregó la recomendación de evitar los viajes que no sean estrictamente esenciales. El Colegio Médico, en la minuta que entrega a la mesa social, lo recomendó a mediados de noviembre. Y a finales de noviembre, el canciller Alaman, ¿no es cierto?, nos destacaba cómo se podría viajar de forma segura y se abrían nuevamente los aeropuertos. Entonces aquí hay que entender que han habido medidas que van a contrapelo de la decisión. Entonces,
cerrar el aeropuerto parcialmente para los viajeros que venían de Londres o que habían pasado por Londres, ¿no es cierto?, el 1 de enero. Hacer lo mismo para Brasil a finales de febrero, a principios de marzo. Y ahora tomar la medida de hotel sanitario de forma obligatoria, efectivamente es una medida que va en la línea correcta. Sí. Pero es una medida totalmente tardía cuando ya tenemos la variante en nuestro país. Australia, Nueva Zelanda lo hicieron hace meses. ¿Y saben cuántos casos tienen?